génico? En el corazón. En el corazón. El shock anafiláctico también no hay oxigenación a nivel celular, pero eso es por una reacción alérgica. Ya eso no es necesario hablarlo. Pero eso es un shock, para que me entiendan. Tal vez el doctor no se los explicó, no sé, pero se los explico yo. Eso es un shock. Y un shock cardiogénico, fíjense, aquí el problema en el cardiogénico no está en las válvulas, no está en las válvulas. ¿Saben dónde está el problema en el cardiogénico? Está en el propio tejido cardíaco. Básicamente esos miocardiocitos no funcionan o de plano pasó algo que dejaron de funcionar. Y si no funciona el ventrículo, ¿bombea sangre o no bombea sangre? Si el ventrículo deja de funcionar. Ya no es la válvula el No problema. bombea. No bombea sangre, y si no bombea sangre, ¿dónde se queda la sangre estancada? En el ventrículo. En el mismo ventrículo, y sucede lo mismo, edema agudo de pulmón, falla cardíaca izquierda por shock cardiogénico. Todas las fallas que están en el corazón izquierdo, sea por las valvas o sea por el mismo tejido cardíaco, o sea por una estenosis aórtica, por una insuficiencia aórtica o por un shock en el cual deja de funcionar el tejido miocárdico, todos llevan a edema agudo de pulmón. Pero esto es cuando hablamos de la parte izquierda, no de la parte derecha. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Es como una mini clase de fisiopatos. Sí, sí. Por eso les digo que me sorprende que el doctor les meta a fisiopatología. O sea, siento que no deberían llevarlo porque no tienen que saber primero bien fisiología para saber fisiopato. Así que, bueno, por eso también que a mis alumnos les enseñé a identificar lesión, isquemia, necrosis, porque sé que pregunta eso también el doctor. Entonces, digamos, eso, para que me entiendan. Y el año fisiopato agarren a Aguilar. El que no agarra a Aguilar, pues agarren a Aguilar. Ya, ¿dónde me quedé? Ya, poscardio y precardia, ya sabemos. ¿A qué se debe la presión coloidosmótica? Todas serían. Todas, ¿no? Acá yo vería más correcto las albúminas, la verdad. Acá yo vería más correcto a las albúminas. Porque ese es el principal al que sí se debe la presión coloidosmótica. Para mí acá sería albúmina. Pero está para observarla esa, ¿no? Ahora miren, fíjense esta. ¿Cuál de estas patologías cursa con un gasto cardíaco elevado? ¿Cuál? Fístula trigono. Fíjense, acá tenemos gasto cardíaco patológicamente bajo. Infarto agudo de miocardio, valvulopatía, miocarditis, taponamiento cardíaco. Si se dan cuenta, ¿qué tienen todas estas enfermedades en común? ¿Dónde se queda retenido la sangre en todas estas enfermedades? Con gasto cardíaco bajo. En el ventrículo. En el mismo ventrículo. Y si se queda presa la sangre en el ventrículo, ¿cómo va a ser el gasto cardíaco? Disminuido. Bajo. Disminuido. Bajo. Cuando dice valvulopatía, se refiere en general o a estenosis o a insuficiencia, cualquiera de las dos. Y ahora ya por lógica, con lo que ya les expliqué, ya saben diferenciarnos, ¿eh? Ya cuando les pongan valvulopatía, ya van a saber, pucha, el accidente me dijo que esto hace que se quede la sangre en el ventrículo. Y si se queda en el ventrículo, no va a haber eyección. Y si no hay eyección, hay un gasto cardíaco bajo. Fíjense que la fisiología es puro razonamiento, no es tanta memoria. Miocarditis, otra infección que provoca que no funcione bien el tejido cardíaco. Taponamiento, es como que le pongan un corcho al ventrículo. Y si se queda tapado el ventrículo, ¿va a eyectar sangre o no? No. No, ¿y cómo va a estar el gasto cardíaco? También bajo. Y en el infarto agudo de miocardio, ¿qué pasa con esas células infartadas? ¿Hay electricidad o no? No. No, no hay electricidad en las células infartadas. Y si no hay electricidad en las células infartadas, ¿va a haber contracción para que salga la sangre o no? No. No, tampoco no, porque está infartado, no hay conducción eléctrica, por lo tanto no va a haber contracción. Fíjense, es lógica. Y ahora fíjense, con un gasto cardíaco elevado, ¿será que tendrá sentido que una valvulopatía tenga gasto cardíaco alto? No. No, ¿será que una obstrucción tendrá sentido con gasto cardíaco alto? Porque acá dice gasto cardíaco elevado. ¿Será? No. ¿Y qué es una fístula? ¿Qué es una fístula? Una unión.
una conexión, ¿no ve? Si dice fístula arteriovenosa, quiere decir que hay una conexión de arteria con vena. Entonces, en este caso sí se elevaría el gasto cardíaco, porque va a haber la sangre por todos lados, va a estar. Entonces, en este caso sí. Más allá de repasar preguntas de exámenes, esta clase también es para que usen la lógica, chicos, porque la verdad es que puede que les salga esta pregunta idéntica, como puede ser que les salga de una forma distinta, pero ustedes tienen que razonar, no se conformen con simplemente, ya me aprendí todo el banco y estoy achísima, estoy preparadísimo, porque no estudien para bancos, estudien para la vida, para sus pacientes, porque ustedes van a arrear con gente, no con ganado. Ustedes lo que le hagan a una persona, no solamente matan a la persona, ustedes van a matar también las ilusiones de su esposa, de su hermana, de su prima, de su primo, etc. Entonces, no estudien para un parcial con banco, estudien razonando, sobre todo en fisiología. ¿Ok? Ténganse eso bien en cuenta. Y si aprenden bien fisiología, yo les juro que fármaco y fisiopato, puta, va a ser nada para ustedes. Ya. Ahora fíjense, acá les puse también gasto cardíaco patológicamente alto, beriberi, fístula arteriovenosa, hipertiroidismo y anemia. ¿Por qué será que hay un gasto cardíaco elevado en anemia? ¿Quién tiene una idea? ¿Por qué? Disminución de la viscosidad. Ya, pero ¿qué tiene que ver que disminuya la viscosidad con que haya? Porque si hay gasto cardíaco alto, quiere decir que hay harta sangre. Disminuye la resistencia vascular periférica total. Exacto, también puede ser en parte porque disminuye la resistencia vascular periférica. Aparte, cuando hay anemia, también cuando hay anemia, se estimula una hormona llamada eritropoyetina para contrarrestar esta anemia. Otro también efecto, ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos hemat. Hipertiroidismo, ya esto apréndenselo nomás. ¿Se entendió hasta acá todo, pero? Sí, yo sí. Bien. ¿Cómo? Esto tienen que saberlo mis alumnos. En el bloqueo de rama de primer grado, ¿cómo está el intervalo PQ-OPR? Bloqueo. Largo. Ok. Largo. ¿Por qué largo? Dice intervalo PQ. ¿Qué significa este intervalo PQ-OPR? ¿Qué es esto? Este intervalo PQ-OPR. El intervalo PQ-OPR básicamente abarca desde el inicio de la despolarización auricular hasta el inicio de la despolarización ventricular. ¿Eso qué quiere decir? Que nos mide la conducción desde la aurícula Ventrículo. al ventrículo. Y si ese intervalo está largo, ¿quiere decir que está tardando más o está más rápido llegando al impulso? Está tardando más. Y si está tardando más, es un bloqueo. Bloqueo de rama de primer grado. Eso. Fíjense que es lógica, chicos. Si ustedes saben que es un intervalo PQ y se dan cuenta que es un bloqueo quiere decir que no está llegando la electricidad, hasta por lógica la pueden responder esta pregunta. ¿Se entendió? Sí. ¿Cuál es la sustancia que se libera en el sarcoplasma al llegar al potencial de acción a las fibras estriadas? Calcio. Calcio, fácil, ¿no? Escucha. Calcio. ¿Cuál es el mecanismo de acción del estímulo parasimpático? Ya está la I, está repetida. Es la D. ¿Cuál de estos factores está errado en la regulación del gasto cardíaco? ¿Qué se refiere con error? Está errado, o sea, que no participan en la regulación del gasto cardíaco. El retorno venoso será que participa en la regulación del gasto cardíaco. La C. Sí. La distensión de la aurícula derecha sería. Sí, porque el retorno venoso. El reflejo de Weinrich. La C está bien, el A también. Sería todo. Ninguno. Ninguno sería así. Sería ninguno, porque hasta en la diapo el doctor vi distensión del nódulo sinusal de la aurícula derecha, bien su diapo, si no me equivoco. ¿Alguien que me confirme?
Sí, Auxi, porque dice distensión de la aurícula del nódulo sinusal. Sí, Claro, la la extensión de la verdad, aurícula se llama reflejo de Van-Bridge, le dicen. la verdad es que lo veo más como un factor patológico, más que fisiológico, esta distensión de la aurícula derecha. Lo cual no le veo mucho sentido, pero si están allá por el doctor está, pues entonces, ¿cuál sería acá? ¿Cuál sería acá? Ninguno. Ninguno, porque en la diapo del doctor igual lo vi, está la distensión de la aurícula derecha. Medio raro, no le veo sentido tanto a esto, porque para mí distensión de la aurícula derecha es cuando hay ¿cómo se llama esto? Cuando va a haber arritmia. Cuando una aurícula derecha se distiende, o sea, distender quiere decir que se ensancha, va a propensar a que la sangre se quede quieta en la aurícula. Y se queda quieta en la aurícula y esto va a ser un predisponente para que haya una arritmia auricular. Es fisiopato eso, pero por eso le digo, no, para mí no debería estar esto, pero está en la diapo, así que ni modo. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, sí, Auxi. Bien, meta. Tiene el volumen latido, esto ya lo vimos ya. Con la campana sin diafragma del estetoscopio, ¿cuál de los ruidos cardíacos se oculta mejor? Primer ruido. Primer ruido. Primer ruido cardíaco. ¿Cuál dura más? ¿Cuál dura menos? B. ¿Cuál dura más? ¿Cuál dura menos? Que el primero dura más. Dura El dura segundo más. Dura más, ¿no es el primero? El ¿Cuánto dura el segundo primero? dura menos. ¿Cuánto dura Segundo. el primero? ¿Cuánto dura el primer ruido cardíaco? 0,14. Muy bien. ¿El segundo? 0,11. 0,11. 0,11. Muy bien. Ahora, el primer ruido, ¿por qué se da? Porque eso también preguntan. ¿Por qué se da el primer ruido? Por el cierre de la Auriculares. Auriculoventriculares, ¿no? ¿Y el segundo? Por la por el sigmoidea. cierre de la La sigmoidea. sigmoidea es aórtica pulmonar. ¿El tercero? Por la caída de sangre por gravedad. Eso. El primer 80%, ¿no? ¿Y el cuarto? Contracción auricular. Contracción auricular. Eso igual es preguntado, es igual, simplemente que no nos pillan preguntas de exámenes. Ahora otra pregunta que les iba a hacer, ¿será que hay soplos inocentes? Y esa pregunta también solamente que no sé dónde la puse. ¿Será que hay soplos inocentes? Un soplo es un ruido que se escucha, porque digamos, pasa que a veces las aperturas de las válvulas son estrechas, y es como que vos pongas tu labio, que lo hagas como para silbar. Si vos haces tu labio y pones como que más obstruido, como que un huequito más por donde sale el aire, silba, ¿no ves? Así se produce el silbido, porque los labios se unen, ¿no ves? Eso es un soplo, lo mismo pasa en el corazón. Se hace chiquitito la apertura por donde va a salir y se empiezan a escuchar soplos, como así se empieza a escuchar. Esos soplos, hay soplos donde son benignos, o sea que son inocentes, se les llama también. ¿Saben cuándo se estos soplos inocentes? En Cuando hay niños se da. fiebre, cuando hay un paciente anémico, y también el tercer ruido que también es fisiológico en niños y en embarazadas, ¿se acuerdan? Entonces, ¿dónde ven soplos inocentes? En una paciente con fiebre, en un paciente con anemia, en un niño, si es el tercer ruido, ojo, si es el tercer ruido, y en una embarazada también si es el tercer ruido. Ahí escuchan como que soplos inocentes, que no son patológicos. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿O hay alguna duda con eso de soplos? Todo bien, todo bien. Recuerden siempre que los soplos que no son, o sea, que no indican algo grave en los pacientes con fiebre y con anemia. La vi esa pregunta, solo que no sé en dónde está y no la pude poner. Pero yo dije, cuando hable de ruidos cardíacos le voy a hacer acuerdo. ¿Se entendió? ¿Anotaron eso? Muy bien. ¿Cuál de estas afirmaciones define postcarga? ¿Cuál? Presión de la... No lo vimos.
¿Cuánto dura el intervalo QT? 0,35. 0,35. Muy bien. ¿Y cuánto dura el complejo QRS? 0,15. No. 0.83. 0,08 a 0,12. 12. Ah, sí. 0,08 a 0,12. ¿Cuánto dura el intervalo PR? 0,16. 0,16. De 0,12 a 0,20. 20. Pero el Eso. doctor dice 0,16. Por eso. Ah, claro, 0,16 es un intervalo medio. Ujú. Lo que yo te entiendo de 0,12 a 0,16 es un intervalo. Pero si les pones así como cifras exactas como este, sería así 0,16. Porque también 0,16 está entre 0,12 y 0,20. ¿Entendió? Sí. Entonces, fíjense que eso del tiempo, del QT, del PR, eso pregunta. ¿Cuáles son las ondas que ven ustedes en una hipoxia cardíaca? ¿Quién se las sabe? Es igual preguntas. Ondas que ven en una hipoxia cardíaca. Vamos a uno de mis alumnos que la pale. ¿Nadie? No hay nadie ni del F1 ni del D2 ahí. Ya se durmieron, sí. Ya, para recapitularles. Onda Q ancha, depresión, o se le llama supradesnivel o infradesnivel del ST, supra o infra, cualquiera de los dos. Y onda T aplanada. Onda T plana, supra e infradesnivel del ST y onda Q ancha. Ondas que se dan en una hipoxia celular. Eso iba lo bien pregunta. Listo. Ya. ¿Puedes repetir ahora sí? Era Q ancha, Onda supra Q nivel ancha, ST. supra o infradesnivel del ST y onda T plana. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? ¿Cuál? No sé. La, Sí. la C, Sí. exacto. Evitan que las abuelas hagan protrusión en las aurículas. Muy bien. Estas dos no. En la diapo el doctor Méndez dice que no. En la derivación unipolar ABR, el electrodo positivo al brazo derecho y el negativo. Pierna izquierda. Bien. Y si fuera al revés, ABL. Brazo. Sería brazo izquierdo. Pierna izquierda. En ABL, ¿dónde está el electrodo positivo? ABL. Izquierdo. Izquierdo, Brazo brazo izquierdo. izquierdo. Aún si no es ¿Dónde estaría negativo, el negativo? aún si ¿Sí? ABR está como un negativo a los brazos derechos, ¿Hola? ¿Sí? No entendí. No se escuchó bien tu voz. ABR, el brazo derecho no es negativo, ¿acaso? Eso es cuando hablamos de D1, D2, D3. Acá estamos hablando de las unipolares. Cuando dice derivación unipolar, ahí cambia. Cuando te dice, digamos, en las derivaciones bipolares, donde va de D1 a D2, brazo derecho es tanto y brazo izquierdo es tanto, ahí es diferente. Eso les iba a decir, no se confundan con eso. Bien que me estoy de acuerdo. Sería Cuando te- ninguno, no es obvio. si en el caso que le ponen en la derivación unipolar ABL, que es allá es brazo izquierdo, el electrodo positivo estaría obviamente en el brazo izquierdo, porque es unipolar. Y su electrodo negativo, yo busqué en Google esto no lo pillé ni en las mismas diapos del doctor. Según Google, y tampoco lo pillé en el Gaiton, según Google, cuando es ABL, el electrodo positivo está en el brazo izquierdo, obviamente, ¿no? Y el negativo estaría en pierna derecha. ¿Entendió? ¿Entendió, chicos? No, Sí. no. ¿Verdad? ¿No se entendía? Ya. A ver, cuando hablamos de las derivaciones estándar, ahí sí hablamos, digamos, de D1, D2, D3. Si yo les diría D1, ¿dónde está el polo negativo? En D1. ¿En brazo? Derecho. Derecho. ¿Y el positivo en brazo? Izquierda. Izquierdo. Izquierdo.
En D2, ¿dónde está el polo positivo? En pierna izquierda. Y el negativo es Derecho. Brazo. brazo derecho. Si se dan cuenta, el brazo derecho es negativo en D1 y en D2 para que lo usen como mnemotecnia. Y en D3, ¿dónde está el positivo? Pierna izquierda. Y el negativo, Brazo izquierdo. Brazo izquierdo. ahí está, ¿no? Ahí ya lo tienen ya. Eso es cuando hablamos de las estándares o bipolares. Pero cuando nos referimos a las unipolares, cambia la cosa. Es por eso que les digo que no lo vi en el libro del doctor, pero lo busqué en internet. Y en internet dice que cuando hablamos de las unipolares, o sea, ya no estamos hablando de D1 ni D2, estamos hablando de ABR, ABL, ABF, que son las unipolares. En ese caso, cuando es ABR, el polo positivo obviamente va a estar en el brazo derecho, porque ABR es brazo derecho. Y su negativo en su contraparte, que es pierna izquierda. Y si es ABL, el polo positivo va a estar en el brazo izquierdo, porque ABL es voltaje aumentado del brazo izquierdo, eso es ABL. Y su contraparte negativa sería pierna derecha. ¿Se entendió ahora sí? Auxi, ¿Sí? en las diapositivas el doctor está ABL, brazo izquierdo positivo, brazo derecho positivo y pierna izquierda negativa. ¿Está en la vía por el doctor? Porque yo busqué en su libro y no lo Lo mandé por WhatsApp. A ver. ¿Qué tiene? ABR, brazo derecho positivo y brazo ¿qué dice? ABR, brazo derecho positivo. Ah, tiene izquierda negativa. Ah, ¿verdad? Impresionante, no la había visto. Gracias, Camila. Lo voy a pasar a todos los grupos para que vean. Ya lo pasé a todos los grupos. Ahí está lo que envió su amiga. Ahí está la conexión, eso es memoria ya. Digamos. La meseta del potencial de acción, ¿a qué se debe? Apertura de la canal lento de calcio. Ya, alguien que piense diferente, meseta estamos hablando. Todos. Todos. Aquí lo que yo diría para mí, según el Guyton, es solamente lo que dijo su compañera, calcio, pero para el doctor es todo. Así que marquen todo. Él mismo le dijo que era pregunta de examen cuando Sí, por eso le digo. Ahora corazón. Por eso le digo, es muy probable que repita, porque no hay que más pregunte, chicos. O sea, el doctor no se va a enseñar nuevas preguntas, es lo que hay, digamos. Hasta el doctor en su clase le dice, va a hacer preguntas, les digo. Así que es de los bancos y puede que le cambie tal vez una que otra pregunta. No creo, digamos. Lo veo muy difícil. El doctor es más de hacer sus exámenes conforme a los anteriores. Ya. Acá está lo que les dije del potencial. Fíjense, en su diapo está apertura del canal de sodio, apertura del canal lento de calcio y disminución de la permeabilidad del potasio. ¿Entendió? Sí, o sí. Y acá está lo de las papilas, acá está su fundamentación con su diapo. Que miren, se contraen cuando nacen las paredes, Miren, al contrario, tiran del extremo de las hojuelas hacia el ventrículo para evitar que hagan protrusión. O sea, evitan que las hojuelas hagan protrusión. ¿Qué fue? Provecho. Provecho, mierda, y uno acá matándose de hambre, dando la clase, no le Ya se salió ya. Mejor afuera que adentro. Ustedes sí que son bárbaros. Y el Auxi a punta de agua desde las 7 de la noche. Carajo, así que está funcionando ese peristaltismo. Bien, ese parasimpático funciona bien. Digamos. Acá marque lo correcto duración del retraso inicial. Acá tengo mis dudas, oigan, acá en esta pregunta. Es la A, sí. Está en su diapo. Es la A. Pero si te fijas muy bien en el Guyton, el tiempo que pasa en el que llega la electricidad desde el nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular, ¿cuánto es?
0.16. No, desde el nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular, dije. 0.3 segundos. 0.09 segundos. Eso es lo que está en el Guyton. Y el retraso que hay es 0.0, a ver, acá lo tengo. 0.03 es lo que llega desde el nodo hasta el nódulo auriculoventricular. Y el tiempo de retraso, o sea, de retraso es 0.09. Entonces, para mí 0.09 sería la duración del retraso inicial. La pregunta para que sea 0.03 para mí sería, ¿cuánto tiempo tarda en llegar el impulso desde el nódulo sinusal hasta el nódulo auriculoventricular? Ahí sería 0.03. Pero si dicen duración del retraso final, es 0.09, porque eso dice el Guyton. Pero en la diapo del doctor, ¿qué dice en la diapo del doctor? Que el retraso inicial es de 0.03. 0.03. Seguramente el retraso inicial lo debe llamar. Creo que ¿Sí? con eso el doctor se refiere al tiempo en el que pasa el impulso desde el nódulo sinusal al aurículo ventricular. Así Sí, eso les iba a decir. Para mí que así lo pone él. Pero eso es un impulso, no es un retraso, digamos. El retraso es lo que son esos 0.09, porque está tardando, digamos. Está retrasándose para que se contraiga primero la aurícula y después el ventrículo. Bueno, de todas formas no lo entiendo al doctor, pero para mí fisiológicamente debería ser esto, debería ser 0.09. Pero si en la diapo el doctor está 0.03, ni modo, digamos. ¿Se entendió? Sí, Auxi. Y esto ya es la otra pregunta que vimos. Bien, hasta ahí es todo cardio. Ahora vamos a repasar rápidamente estas últimas preguntas que son de neurofisio. Rápidamente. Bien. ¿Qué será ese pelado que le tiró su full eructo? Puta, no, hasta acá me llegó ese olor hoy. Va a disculpar a Uzi. Psicológico el olor. Puta, son tremendos. Bueno, sigamos. Aquí estas que ya están resueltas. Fácil, para que recuerden una vez más. Son artistas nomás. Esto ya lo vimos. Fibras que inervan a las glándulas ya lo vimos. Fíjense, el proceso mediante el cual son transferidas las señales eléctricas desde las dendritas al soma, conducción electrónica, de la dendrita al soma. Inhibitoria al dolor. El dolor es la serotonina. Aparte del dolor, ¿qué más induce la serotonina? Aparte de inhibir el dolor. El estado de ánimo. Estado de ánimo. Y una más. Sueño. Induce al sueño, eso. ¿Cuál es la forma más importante de eliminación de la noradrenalina? Recaptación. Ahora, si yo les diría eliminación de noradrenalina a nivel sanguíneo, a nivel hepático, o sea, en la sangre, es esa noradrenalina que da la médula suprarrenal. ¿Cuál es por medio de quién es su destrucción? Catecolaminoxidasa. ¿Enzimas? La catecol o metil Transferasa. transferasa. Y si yo les digo a nivel presináptico, o sea, a nivel nervioso, la eliminación, ¿qué enzima es? Monoaminoxidasa. No me voy a cansar de repetirles porque eso es muy importante. ¿Okay? Monoamino para cuando es a nivel nervioso, o sea, presináptico, y catecol cuando es a nivel sanguíneo. Y recaptación cuando es la mayor parte, que es 80%. Serotonina, estado de ánimo. Ya lo sabemos, ¿no? ¿En cuál de estos sitios se encuentran los receptores nicotínicos? ¿Dónde hay receptores nicotínicos? Rápido. Los ganglios. Los ganglios. Los ganglios. Neuromuscular. Y en las placas neuromusculares. Muy bien. O sea, van a estar en la sinapsis entre neurona pre y postganglionar. Y entre la pre y la post, ¿qué hay? Un ganglio. Un ganglio, listo. ¿Cuál de estos neurotransmisores no está almacenado en vesículas, sino que se produce instantáneamente? El óxido nítrico. Óxido nítrico. Acá está, mirá. El óxido nítrico no está formado con antelación, fíjense lo remarcado. En su lugar se sintetiza al instante. Y estas funciones, miren, modifica funciones metabólicas,
excitabilidad neuronal. Y a nivel del tejido, ¿qué hace? Perdón, a nivel del vaso. El óxido nítrico. ¿Qué hace a nivel del vaso? Vasodilata. ¿Cuál es el vasoconstrictor potente? Endotelina. Bien, muy bien. Gracias. ¿Cuál es el que queda libre? Ténganse en cuenta que la proteína G está compuesta por componente alfa, componente beta y componente gamma. ¿No ves? Este componente gamma, beta y alfa están unidas a un ADP, adenosindifosfato. ¿Ok? Y cuando se sale, ¿quién queda solita? Cuando se separan. La proteína alfa. La alfa. Componente alfa, muy bien. Ese segundo mensajero es para cambios a largo plazo o a corto plazo, porque esto de proteínas es parte del segundo mensajero. Es a largo plazo. A largo plazo. Recuérdense, cuando es a corto plazo, los canales iónicos se abren y se cierran al toque. Y cuando es segundo mensajero es para cuando querés un cambio a largo plazo, o sea, querés un canal abierto por mucho tiempo, por minutos, semanas, meses, o cuando querés un canal cerrado por minutos, semanas o meses. ¿Entendió? Eso es segundo mensajero. ¿Entendió? Sí. Aquí está, mira. Primero, cuando se une unido al GDP, recuerden que está inactivo. Cuando la proteína G se encuentra unida al GDP, que es guanosindifosfato, recuerden que está inactivo. Inactivo, no hace nada. Inactivo, pasivo, dormido. Pucha, no sé qué sinónimos más enseñarles. Cuando está unido al GDP. Y cuando está unido al GTP, ¿es activo o pasivo? Es activo. Es activo, muy bien. Y es el componente alfa que quedó solito, se une al GTP. Y el GTP es guanosintrifosfato. Y ese recién es activo ese. Pero cuando está unido al GDP es inactivo. Listo. ¿Cuál es el requisito indispensable para que se produzca un potencial de acción? Que traspase el umbral. ¿Sumación temporal cuándo era? ¿Cuando hay muchas neuronas o cuando una neurona descarga rápidamente? Cuando una neurona descarga rápido. Rápidamente, ¿no? ¿Y la espacial? Cuando hay muchas neuronas. Muchas neuronas, eso. Cuando una neurona no puede solita excitar a alguien, llama a sus amigas, neuronas, vení, neuronita, neuronota, pucha. No sé qué más ejemplo ponerle. Vienen varias en número y eso es sumación espacial. Pero solamente cuando claro, cuando solamente una se hace chalatora y solamente ella quiere hacer las descargas, lo hace tan rápido que cumple la función de hasta 20 neuronas, por ejemplo. Eso es sumación temporal. Y para que haya un potencial de acción que traspase el umbral. ¿Se entendió? Sí. ¿Se entendió? Bien. Sigamos. ¿Cuál es la célula secreta acetilcolina? Todas. Todas, muy bien. ¿Dónde está? Okay, todas, muy bien. Acá está, miren. ¿Dónde se secreta? Terminales piramidales, ganglios basales. Si les ponen ganglios basales también está bien, por si acaso. Motoneuronas, neuronas pre de todo el autónomo. Cuando dice de todo el autónomo, ¿se refiere a simpático o parasimpático? A los dos. A los dos. A los dos. Postganglionares del sistema nervioso simpático igual. Porque ¿quiénes son parte de las neuronas postganglionares del simpático? Las sudoríparas y los músculos pilorectores. Músculos pilorectores. Se los recalco y se los voy a recalcar porque son datos en los cuales, pucha, yo en mi año cuando estaba cursando oficio, eso no me sabía, yo ni cagando eso. De músculo pilorector, no me lo aprendí en mi año, me acuerdo. Veamos. En la sinapsis el segundo mensajero produce, ¿qué producen? Produce todo eso. Todas. Ahora, si yo les pongo la opción de ¿cómo se llama esto? Hay uno más que creo que es aumenta la transcripción génica, si no me equivoco. Esa era la transcripción. Esa es, ¿no? Sí. Sí, esa otra también está bien. Si le pone entre los incisos disminuye la transcripción génica, ¿esa estaría mal o bien? Estaría bien igual. Ah, bueno, sí. No. Mal, Estaría Estaría mal. No, sí. Mal porque aumenta. Sí, casi me hace chipar.
Ya, miren, sigamos. Potencial postsináptico inhibidor se produce ¿por qué la entrada de cloro y por qué no la entrada de calcio? Porque el Porque cloro el cloro es inhibidor, el calcio negativo. activador. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes neurotransmisores está relacionado con el estado afectivo? Y esta repetida. Serotonina. Esto es William, no les interesa tanto eso. El potencial de acción que expresa la membrana de la fibra muscular que libera. Sodio, calcio, todo, ninguno. Despolariza, pero acá miren, muscular, dice. Muscular. ¿Qué sería? Acetilcolina. Acetilcolina, muy bien, eso a nivel de la placa neuromuscular. ¿Qué receptores hay a nivel de esta placa? Nicotínico. Nicotínico. Nicotínico, muy bien. ¿Cuál es lo que causa el mal de Parkinson? Las neuronas Ya ve. dopaminérgicas de la sustancia negra. Muy bien. Quimiorreceptores, ¿a qué obedece? Todos. Todos, muy bien. ¿Se acuerdan que habían dos de adaptación lenta y adaptación rápida? Un ejemplo de estos quimiorreceptores serían de adaptación lenta o rápida. Rápida tendría que ser. Lenta. Yo creo que lenta. Imagínate vos si fuera rápida. Si, por ejemplo, solamente al principio notaran que hay una elevación del dióxido de carbono y ya después cuando se dispara el dióxido de carbono ya no transmiten nada porque se acostumbraron a que haya harto dióxido de carbono. Eso es una adaptación rápida, cuando se acostumbra y ya no transmite impulso porque ya sintió que se sumó, digamos. Eso es adaptación rápida. Ahora, ¿sería beneficioso para el cuerpo que ya no sepamos que se sigue elevando nuestro dióxido de carbono? No. 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 Entonces tendría que ser de adaptación lenta o rápida. Lenta, sí. Lenta, la adaptación lenta es cuando básicamente todo el tiempo transmite señales de información, o sea, todo el tiempo sabes que hay mucho dióxido de carbono, tu cuerpo sabe todo el tiempo que hay demasiado dióxido de carbono. Estos quimios son adaptación lenta. Muy bien. ¿Cuál produce energía? Mitocondrias, muy bien. Mitocondria. En la síntesis de la adrenalina, ¿cuál es la enzima catalizadora? Para la adrenalina. Metilasa. Metilasa. Metilasa, muy bien. Ahorita le voy a hacer una pregunta más. Y cuando si yo les diría para convertir de dopa a dopamina, Carboxilación. descarboxilasa. Muy bien. Descarboxilasa. Y si yo les diría en la síntesis de tirosina a dopa, Hidroxilación. hidrolasa, muy bien. Por eso apréndanse bien eso. ¿Se entendió? Imagino que se entendió. Acción inhibitoria sobre el dolor. Serotonina, bien. Serotonina también bien. Acetilcolina. ¿Quién destruye acetilcolina? Acetilcolina esterasa. En un grupo acetil-CoA y en un grupo Acetato. Acetato y colina, ¿no era? Sí, es en un grupo acetato y en un grupo colina. Sí, están en lo correcto. El acetil-CoA es cuando se va a unir. Y el acetil-CoA se une a otra que gracias a qué enzima. Acetilcolina transferasa. Acetiltransferasa de colina. Acetiltransferasa de colina. Eso. El grupo, se une un acetil-CoA con un grupo colina. Gracias a la acetiltransferasa de colina. Y lo destruye una acetilcolinesterasa. La hipófisis está controlada por el hipotálamo porque está más arriba y es el maestro. Miren, la sinapsis eléctrica es aquella en la que la neurona presináptica segrega un neurotransmisor a nivel de la terminación nerviosa. A nivel de la terminación nerviosa, bien, que segrega un neurotransmisor a nivel de la terminación nerviosa. ¿Estará bien eso? Si hablamos de sinapsis eléctrica. No. No, esto sería propio de una sinapsis química. Muy bien. Cuando una sustancia neurotransmisora provoca la apertura de un canal cloro en la membrana de la neurona postsináptica, ¿el efecto será excitación? No. No, porque el cloro está inhibiendo. Muy bien, acá las palabras claves son cloro y excitación, ¿no? Cloro no excita nada, falso. ¿Cuál de los siguientes enunciados expresa mejor la definición de potencial postsináptico excitador? Excitador. Cuando un terminal presináptico, ingreso de sodio. Este de acá, fíjense, dice
Permeabilidad a iones de potasio. ¿Será que abrir canales de potasio me da un potencial postsináptico excitador? ¿Será que una permeabilidad mayor al potasio me da un potencial postsináptico excitador? ¿Excitador? ¿Sí o no? No, inhibidor. No, inhibidor. ¿Y cloro? ¿Será que me da un potencial postsináptico excitador? También es inhibidor. Tampoco. No. Si diría potencial postsináptico inhibidor, ahí sí sería cloro o potasio. Muy bien. La sumación espacial se define como el efecto aditivo de los potenciales postsinápticos simultáneos mediante la activación de múltiples terminales. Fíjense, múltiples. ¿Eso es sumación espacial? Sí. Sí. Está correcto. Verdadero. El glutamato es un neurotransmisor de molécula pequeña que se caracteriza por tener respuesta inmediata con gran rapidez e intensidad en la neurona postsináptica. Fíjense, molécula pequeña. ¿Verdadero o falso? Y es molécula pequeña. Claro, porque es un neurotransmisor. Y si diría respuestas a largo plazo, ¿estaría mal o estaría bien? Sería falso. Falso, Falso. porque respuestas inmediatas del glutamato. Sumación espacial. Ya lo vimos esto, creo, ¿no? Sí, ya lo vimos. Potencial postsináptico inhibidor. ¿Será que el calcio me da un potencial postsináptico inhibidor? No, porque ya pusimos que era excitador. Ajá, ¿y el sodio? También es excitador. Entonces, ¿cuál sería? Dale, cloro. En eso Cloro. los iones de Cloro, muy bien. ¿Cuál de estos neurotransmisores provoca la apertura de un canal? Cuando una sustancia neurotransmisora provoca la apertura de un canal de sodio en la membrana de la neurona postsináptica, ¿el efecto será la excitación de la neurona postsináptica, verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien. La enzima que hidroliza o destruye la acetilcolina es la acetiltransferasa de colina, ¿verdadero o falso? ¿verdad? Falso porque la forma. falso. Falso. Fácil, las transferasas. Falso, bien, se lo chipé, la agarré en cura, ¿no? Como diría mi doctora Aguilar de fisiopato. Falso. Veamos. La acetilcolina es un neurotransmisor de molécula pequeña que se caracteriza por producir acciones con gran rapidez. Acetilcolina. Verdadero. Bien. Cuando un neurotransmisor provoca la apertura de un canal de cloro en la membrana, ¿esto produce un postsináptico excitador? Cloro. Falso. Falso. No es inhibidor. Muy bien. Las fibras que inervan a las glándulas sudoríparas y músculos pilorectores son, ¿será que son neuronas simpáticas postganglionares colinérgicas? Sí. Verdadero. ¿La adrenérgica? No, No, no es verdadero. Es colinérgica. ¿Cuál de estos enunciados? ¿La adrenalina sobre qué receptor tiene mayor predisposición? Adrenalina. Los beta. Los beta. ¿Y la nora? Alfa. Por el alfa. Pero si yo pongo una noradrenalina a actuar en beta, ¿actúa o no actúa? A una nora, a actuar en el receptor beta. No. ¿Ya alguien que piense diferente? Una nora en beta. En beta. Ah, sí, actúa, pero Sí actúa, simplemente... Sí, en altas dosis. Claro, o sea, actúa, solo que no lo haría como lo hace adrenalina. ¿Me entendió? Y la adrenalina también puede actuar sobre el receptor alfa, simplemente que no lo haría tan bien como lo hace el receptor beta. ¿Se entendió? Pueden actuar ambas actúan en sinergia, porque ambas ayudan a subir, ¿qué cosa? La presión arterial. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí. Dios. Sí o sí. Me gusta. Hidrólisis de acetilcolina, acetilcolinesterasa. Ya lo vimos, ¿no? ¿Las neuronas postganglionares del sistema parasimpático segregan noradrenalina? Falso. Bien. Ahora, por último, vamos a ver estas preguntas y con esto terminamos. Vamos a... que estoy proyectando un Word con hartas preguntas. Sí. Sí o sí. Quimioreceptor está repetido, ya sabemos qué es. Organela que produce energía, repetido también, vamos a borrar esta verdad.
El proceso de ósmosis, un movimiento de agua que va de dónde a dónde. Una solución menos concentrada a la más concentrada. A una menos. Recuérdense por qué. Porque ósmosis es el movimiento de agua. Y el agua va donde está el sodio. Y el agua va a ir donde haya mucho sodio. O sea, un lugar que está más o menos concentrado. Más concentrado. Más concentrado. Porque el agua va donde va el sodio. Y si ve que en un cuarto hay mucho sodio, está muy concentrado, ahí va a ir el agua. Entonces no sería la B. Sería la B, Ausi. La B. La solución menos concentrada, la más. Sí. Vamos, ¿por qué marqué la A ahí? Porque, no sé. Debe ser la falta de pollito por parte de mis alumnos. La falta de soda. Falta de glucosa, pues, en mi organismo. No, para no transferar. Sigamos. Unipolar ya la respondimos a esta igual. La falta de bolo. No le hago a eso, che. Quiera, pero no me gusta. Ahora sí. ¿De qué forma el volumen? Ya esto ya lo respondí. Aquí es porque, aquí lo elegí este Word porque hay preguntas hasta de transporte activo. ¿Cuál es la secuencia para que se produzca un potencial de acción? ¿Será que en el potencial de acción ingresa potasio? No, es la C o sí. No, Estímulo físico y químico. Ingreso ingreso de sodio. Esto de la corriente eléctrica no tiene nada que ver porque estamos hablando de potencial de acción. Muy bien, es la C. Homeostasia, esto ya lo vimos. Igual. ¿En cuál de las circunstancias los mecanismos de retroalimentación? Esto no creo que les pregunten. Pero fíjense que retroalimentación Es en positiva. la anemia. Claro, porque en coagulación está bien, en trabajo de parto por la oxitocina está bien, pero no creo que les pregunten esto porque anemia, que yo sepa, es el segundo parcial. Pero bueno. ¿En cuál de estos? O sea, lo avanza en su clase, lo menciona, pero no tan puntual, sí. Por Pero eso, lo avanza, ¿no? O sea, sí, avanza patología. sí. Uy, tremendo, Méndez. ¿En cuál de estos se encuentran los receptores nicotínicos? Esto igual está repetida entre la sinapsis, entre neurona pre y post, ¿qué hay? Un ganglio. Ganglio. Un ganglio, muy bien. Yo no quiero. No sé. Ya. ¿Cuál es la forma más importante de eliminación del neurotransmisor de acetilcolina? Ya la vimos esta. ¿Cuál es la forma más importante de eliminación? La vimos. ¿Cuál de estos reflejos está presente en el adulto y es patológico? Todos. ¿No es el de Babinski? Babinski. Es de Babinski. Babinski. Patológico. Bien, Babinski. ¿Cuál de estas funciones está? ¿Sí? La pregunta que pasó de la acetilcolina, la que vimos era de noradrenalina. Creo que era diferente. ¿Cuál es la forma más importante de eliminación de noradrenalina en la antidura? No, creo que era de más arriba, la pasó. ¿Cuál es la forma más importante de eliminación de la acetilcolina, de la antidura sináptica? Ajá, no, eso era mi duda, era saber si solamente es por destrucción de enzimas. Solamente por encima. En la acetilcolina no hay difusión a espacio de enzima. Solamente enzimas específicas. ¿Cuál de estas funciones está ausente en el componente alfa del segundo mensajero? La C. Sí. Activación, sí. Activación de enzima también. La C, porque aquí dice cierre de los canales, no dice apertura. Bueno. ¿En qué lugar se encuentran los filamentos del protoglucano? El intersticial, si no me equivoco, ¿no? Sí, marcamos eso. Sí. Toda la información correcta ya la vimos. ¿Cuál de los neurotransmisores aumenta el apetito? La serotonina. ¿De dónde proviene la energía? ¿De dónde proviene la energía que utiliza el transporte activo secundario? Secundario. De los La B. carros. ¿Y si fuera primario? Sí, de la toca. ¿Y si diría transporte facilitado? ¿Difusión facilitada? Energía cinética. La A. La A, ¿no?
por una proteína transportadora. Muy bien. ¿En cuál de estos tejidos se encuentran capilares continuos? Ninguno. Capilares continuos. Creo que Ninguno. Ninguno porque Ninguno. están tejidos Una nerviosos. En el bloqueo largo, ya sabemos. Bloqueo de ramas. Receptores muscarínicos, ya lo vimos. Esto de memoria de estado de habitación es parte de Memoria Negativa. 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 Es la única pregunta que vi en memoria, chicos. Sobre el dolor, RAF, serotonina, calcio. Ay, ¿cuál de estas sustancias está impedida de atravesar la capa lipídica de la célula? Ninguno. Una. Ninguna, bien, porque todos pueden pasar por su Solubilidad. Solo. liposolubilidad. Si hubiera agua entre estos incisos, No, porque es hidrosoluble. muy bien. Entonces, si hubiera agua acá, esas marcarían, ¿no? Sí. Sí. Noradrenalina, ya lo vimos esto. El parasimpático, ya lo vimos esto. ¿Aquí cuál sería? Mecanismo de acción del parasimpático. Hiperpolarización. Ya, las otras. Pasa que eso él lo puso, o sea, al menos eso lo dijo en su clase, que si lo pregunta va a ser eso. Pero no sé si fue eso. A ver, analicemos. Recuerda que- Disminución de la permeabilidad de la salida de potasio. No, pues tiene que aumentar la salida de potasio para hiperpolarizar, está mal la B. La C, aumenta la permeabilidad a la salida del sodio. Tampoco. Sí, hiperpolarización está bien. ¿Cuál de estos mecanismos de acción estimula el parasimpático? Igual ya la vimos. Oxidación al potasio. Ya lo vimos. Ya. La bomba de sodio es electrógena, ¿por qué? Esto sí no lo hemos tocado en ningún tema. ¿Será que si es electrógena crea positividad dentro de la célula? Perdón, afuera de la célula dice, ¿no? Fuera. ¿Crea positividad fuera de la célula? No. No, ¿seguro? Sí, crea. Sí, Sí, crea. crea, porque está sacando. ¿Dónde crea la negatividad? ¿Afuera o dentro de la célula? La negatividad. Adentro. Adentro. ¿Y será que crea un potencial eléctrico a través de la membrana celular? Sí. Sí. ¿Desplaza 3 sodios por cada 2 potasio? Sí. Sí. Todas. Todas. O sea, había una pregunta parecida de un banco que vi, pero estaban dos erradas porque decía desplaza 2 potasios afuera y mete 3 sodios adentro, si no me equivoco, y en la B, en vez de crear positividad afuera, decía positividad al interior. Y no había para poner las dos opciones. Debe ser error de typeo esa pregunta. Igual como las otras que vimos, ¿no? Que hay algunas que tenía error de escritura. Pasa. Porque estos bancos son transcritos, digamos, no son sacados del examen, si no me equivoco, son transcritos. Entonces yo creo que una persona agarró su computadora y empezó a transcribir los exámenes. ¿Y se habrá equivocado? Pues imagino. Voy a decir. Marque lo correcto con relación al transporte activo primario y secundario. ¿El primario utiliza energía que deriva de la almacenada? ¿El primario? No. No, utiliza la energía que deriva. Eso es el secundario. ¿El secundario utiliza energía derivada del ATP? No, es lo de... No, ese es el principio. Almacenada. ¿Ambos no utilizan proteína transportadora? Sí, utiliza proteína transportadora. Ambos utilizan proteína transportadora. En el secundario tenemos el cotransporte y el contratransporte, utilizado también por proteína transportadora. En el transporte activo primario, ¿cuál es la transportadora? La ATPasa. Sí tienen proteína transportadora. Entonces, ¿cuál sería acá? Todo. No, dice, marque lo correcto. Ninguno. Eso te digo, ojo con eso, después no estén llorando de que sí sabían, pero por no leer bien, lo hicieron mal. ¿Cuál de estos está errado en sodio-potasio? Esa era la pregunta que le di. Pues marque lo correcto, ¿cuál de estos? ¿Sí? Marque lo correcto. ¿Cuál de estos factores está errado? Dice, no, errado. Desplaza 2 iones de sodio
al interior. Y Ya esto las está sé. raro. Esto está Ya las raro. sé. Sí. Se produce un movimiento de carga positiva al interior. No, pues está mal también esto porque produce negatividad adentro. También está mal. O sea, también está, como dice acá la pregunta nos pide, errado. Es electrógena, pues crea un potencial eléctrico a través de la membrana. Esto está bien. Eso no podría ser igual, Auxi, porque dice electrónico. Un potencial electrónico. ¿Y qué decía la otra? Decía. Ah, puede ser, ¿no? Eléctrico. Y este es electrónico, ¿no? Oye, sí, buen punto. Puede ser. Puede ser que por lo que dijo su compañera también este esté errado. Entonces sería Entonces todo. sería todo, ¿no? Sí, todos están errados. Mira, es muy, muy rebuscado esto de electrónico. Ahora no le toca esta pregunta hoy. Solo sale Ausi. Marque lo correcto, duración del retraso inicial, ya dijimos que es 0.03 para el doctor. No vale. Esto ya lo vimos. Marca lo correcto con relación a la... Marca lo correcto con respecto a la presión que provoca la salida del líquido capilar. ¿Cuál? Código del plan. Ya, ese sí provoca a la salida. Creo que esta es la pregunta que pensamos harto, ¿no? Porque la presión del líquido intersticial, cuando es negativa, la del líquido intersticial, provoca salida. También estaría bien. Presión coloidosmótica. Claro, la presión del líquido intersticial, cuando es positiva, hace que salga. Pero cuando es negativa, ¿hace qué? Que entre. Entonces está bien, porque dice márcalo correcto. La presión coloidosmótica del intersticial, ¿qué provoca? ¿Que entre o que salga? Que salga. Que salga. Que salga. Entonces también está bien. Y la presión coloidosmótica del plasma, ¿a que salga o a que se quede? Que se quede. A que se quede, entonces esta es la respuesta incorrecta. Esa es la pregunta que vimos al principio, ¿se acuerdan? Auxi, ¿Sí? disculpe, yo tengo una pregunta. ¿Cuánto es la presión coloidosmótica en el intersticio? ¿En dónde? En el intersticial. ¿Cuánto es la presión? Ya. Es 0, según el doctor, pero en el Dayton es -3 de líquido intersticial. Pero hay una diapositiva que dice que la coloidosmótica es 3 y no sé si al ser positivo no metería. ¿Dijiste coloidosmótica o hidrostática? No, coloidosmótica. Del intersticial, ¿no? Sí. Esa es 8. Esa es 8 positivo. ¿Y al ser positivo no metería líquido? ¿O yo estoy errando? Es que es coloidosmótica, pero del intersticio, no del plasma. O sea, estás hablando de coloidosmótica del intersticio, de lo que está fuera del vaso. Y recordad que una coloidosmótica es algo que mete líquido. Y ya le pones el apellido si es del plasma o del intersticio. En este caso es coloidosmótica del intersticio. Quiere decir que mete agua ¿a dónde? ¿Al intersticio o al plasma? Si es coloidosmótica del intersticio. ¿Mete agua al plasma? No. ¿Al vaso? ¿Qué dicen, chicos? Coloidosmótico es una fuerza que tiende a que se quede líquido, que se quede dentro. Ya vos le pones el apellido luego si es del intersticio o es del plasma. El intersticio es lo que está fuera del vaso y el plasma es lo que está dentro del vaso. Ahora, si yo te digo presión coloidosmótica es algo que mantiene que se quede dentro. Y si yo le pongo el apellido intersticial, ¿dónde se queda el líquido? En el intersticio. En el intersticio. Intersticio. Y si yo le pongo coloidosmótica y le pongo el apellido del plasma, ¿dónde se queda el líquido? En el plasma, dentro del vaso. Plasma, eso. Y si la presión coloidosmótica del líquido intersticial es positiva,
va a hacer que se quede líquido en el intersticio o en el plasma. Intersticio. En el intersticio. ¿Y eso está a favor de la salida o de la entrada del líquido? De la salida. Salida. La salida, exacto. ¿Ustedes sabían que un aumento de la presión coloidosmótica del intersticio se da cuando hay una fuga de proteínas desde el vaso? ¿Y eso causa qué cosa cuando hay una fuga de proteínas? Edema. ¿Se entendió ahora sí esta pregunta? Sí. Ya, vasculatorio ya lo vimos. Esto del retorno de eso ya lo vimos. Del retorno del gasto cardíaco ya lo vimos. Parkinson ya lo vimos. Intrafusales ya la vimos. Esto igual ya la vimos, el transporte activo. Sarcoplasma lo vimos. Neuromonales la vimos. Fenómenos de la memoria negativa. Habituación es acá, ¿no? Sí, habituación. Esto del ósmosis ya lo vimos, está repetida. El ARN, ¿cuál es la función del ARN ribosómico? Ribosómico. Porque hay una R. La C. Ya. Forma ribosoma. Sí, formar ribosoma. Esta es su función. Formación de ribosoma. Por eso dice ARN ribosómico. Concentraciones de fosfato. La B. Sí, está bien. ¿No? 4 miliequivalentes de fosfato es en el extracelular, te cuento. No es en el intra. Y 75 miliequivalentes es en el intra, no es afuera. Está mal esto. ¿Acá sería? Ninguno. Ninguno. ¿Cuál es el valor? ¿Les entró esto de valores? Bicarbonato, sodio, esto. Lo dijo rápido, lo explicó rápido en una diapo de riñón. Sí. Bueno, el valor de bicarbonato en el intersticio es 10 mil equivalentes en el intracelular. Acá sería ninguno, es 10. Y afuera es 28 afuera. Esto sí es memoria. Esto de saturación de oxígeno en la sangre, esto es segundo parcial. Acá miren, fíjense, ¿cuál de estas afirmaciones está correcta? Ah, esta es la del líquido intersticial de 0. Transporte activo lo vimos, músculos papilares lo vimos, gimnasia de segundo mensajero lo vimos, porque funciones de la célula del cerebro. Ah, esta, miren, funciones de la célula por el cerebro son bien. ¿La C? La C. Inhibir fibras musgosas y trepadoras, exacto. La acetilcolina la vimos, potencial de acción la vimos. Ah, este del volumen lativo igual la vimos, ¿no? Dijimos que el volumen sistólico y este son los mismos. Nuestro cardíaco alto. Ah, miren, esta es la pregunta que les dije. ¿El edema agudo de pulmón es manifestación de qué? Insuficiencia cardíaca Izquierda. Izquierda. Ya lo vimos de qué forma puede duplicar. Esto de las neuronas que ven de la vimos. Del muscular que libera, ¿qué libera? El potencial de acción que produce la membrana de la fibra muscular. Acetilcolina. Acetilcolina, fácil. Esto de tromboembólico es segundo parcial. Acá, ¿todas o ninguna? ¿Todas o ninguna? 68. Todas. Todas, muy bien. Esto de la enzima, reacción de dióxido de carbono y agua, eritrocito. Ah, eritrocito. Sí, pero es sangre.
Eso ya lo vimos igual. ¿Cuál es la forma importante del nivel de neurotransmisor noradrenalina? Se están repitiendo las preguntas, ¿no? Sí. Activación. Sí, se están repitiendo. Toda intervención de poscarga es cardíaca, ya la vimos. Destrucción de la adrenalina igual. ¿Cuál de estas enfermedades está ausente en los desórdenes de transmisión sináptica? ¿Cuál? ¿En cuál de estas enfermedades está ausente en los desórdenes de transmisión sináptica? Ninguno. Ninguno, ¿no? Ninguno. Sí, en efecto, ninguno. Ahí lo hicieron Marco. ¿Cuál es el mecanismo de recompensa del cerebro? Ninguno, la dopamina. Ninguno porque Dopamina, es la dopamina, es lo que liberamos como recompensa. ¿Cuál de estas afirmaciones en relación con los tipos de sueños está correcto? Durante el sueño de ondas cortas se pueden producir ensoñaciones, el sueño REM puede desaparecer cuando la persona está muy cansada, el sueño de ondas cortas es profundo y reparador. ¿Cuál de estas afirmaciones está correcta? Esta no creo que sea. Sueño de ondas cortas es profundo y reparador. Está para pensarla esta. Creo que son todas. 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 Sí, todas. Si no mal me equivoco, creo que el sueño REM desaparece cuando la persona está descansada, no cansada, porque es de duración corta. ¿Alguien que diga lo contrario? no era sé si larga. estoy equivocada. Desaparece cuando la persona está cansada y vuelve a aparecer cuando ya descansó. Bueno, eso dice en su diapo. Entonces estaría bien es todas entonces. Se dice que la fibra está hiperpolarizada cuando Cuando está Más más negativa. negativa. La la meseta del potencial de acción ya lo vimos. Esta, ¿cuál es la estructura que está ligada con el control de rapidez y amplitud de los movimientos? Ah, miren, esta es del tema de ganglios basales, si no me equivoco. ¿Cuál? B. Eso, ¿no? Ya lo dije. UT 035. Ya lo vimos. Insuficiencia renal crónica, esto es segundo parcial. Ya lo vimos. Factor que del plasma. Una ya lo vimos. Ya. Y hasta acá sería todo, chicos. ¿Qué tal les pareció la resolución de P? Traté de abarcar casi todo, aunque